Estamos en el libro de Colosenses. La semana pasada comenzamos en el capítulo 2 de Colosenses y el día de hoy, una vez más, tenemos delante de nosotros una de las secciones más impresionantes, más hermosas de la Escritura. Lo bonito, hermanos, es que Pablo sigue construyendo el mismo argumento y sigue dándonos el mismo hilo de enseñanza, nada más que lo profundiza. Y eso es algo muy poderoso, poder profundizar en las Escrituras y poder entender lo que realmente el Señor le permite escribir a Pablo aquí. Así que esa es nuestra oración, que de verdad podamos hacerlo. Ore por mí, yo oro por usted y comenzamos con nuestra lección para hoy. ¿Qué le parece? Amén. Bueno. Señor, gracias. Gracias por ser bueno con nosotros de tantas formas. Señor, siempre muestras tu bondad, que es abundante en nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias, Dios, por tu palabra, que es viva y es eficaz. Ahora, Señor, nos desconectamos un ratito de todo para darte atención sin ningún tipo de división, Señor. Queremos escuchar de ti, recibir tu palabra íntegra, tal y como está en tu corazón. Por eso, Señor, comienzo orando por mí para que me ayudes a ser un canal limpio, Señor, de transmisión de tu palabra. No por lo que yo soy, Señor, ni por lo que he hecho, pero por tu gracia, por tu amor y porque amas a tu iglesia, Señor. Comunícate a través de mis palabras, Dios. Pon tus palabras en mi boca y úsame para edificar a tu iglesia, Dios. Te lo pido, por favor. Oro por mis hermanos y hermanas en este lugar, Señor, para que el mensaje de hoy sea una vez más que solo información, sea una revelación que transforma nuestras vidas. Algunas personas estarán reafirmando algunos principios que conocen, pero que seamos fortalecidos de verdad, Señor, al punto que podamos salir y poner en práctica lo que nos enseñas. Así que, Señor, en tus manos ponemos este tiempo, lo dedicamos a ti para que seas tú quien hable y quien reine en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dejamos la semana pasada por ahí del versículo 5 en el capítulo 2, el libro de Colosenses, y hemos venido desarrollando todo un tema con respecto a la supremacía de Cristo o la preeminencia de Cristo. Obviamente, hermanos, no tenemos ya el tiempo para regresar a poder mirar detalles de los contextos, pero todo está en YouTube y usted puede con libertad ir y escuchar los mensajes. Sin embargo, Pablo cambia el enfoque de su escritura y después de haber abierto una ventana a su ministerio en el cual nos invita a nosotros a mirar nuestra vida como siervos del Evangelio, siervos de Cristo, Pablo cambia al principio del del capítulo 2 a hablarle a la iglesia como tal, cosas que él deseaba para la iglesia. Y entre las cosas que él deseaba, hablamos la semana pasada, él deseaba 4 cosas puntuales que una vez más no tenemos el tiempo para mirar. Pero Pablo sigue deseando algo más ahora y lo que él desea es que ellos crezcan en la fe, que maduren en la fe. Así que sin más preámbulo, una vez más, si no entendemos este contexto, ¿verdad? De lo que Pablo nos va a enseñar en los próximos 2 versículos antes de llegar al versículo 10 en adelante, mi objetivo es llegar hasta el 15 el día de hoy, podemos perdernos el poder que hay en este pasaje. Así que de una vez, sin más tiempo que perder, leemos el versículo 6. Pablo dice entonces, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y está la palabra ahí, peripateo, en griego, que es andad en Él. O sea, caminen en Él, su forma de vivir diaria, ¿verdad? De la misma manera que han recibido el Señor, caminen en Él, haciendo lo que a Él le agrada. Y Pablo aquí da lo que muchos llaman las 4 dimensiones del crecimiento, que en algún momento, tal vez con tiempo, podamos hablar en un solo mensaje de estas 4 dimensiones. Me vi tentado a hacerlo, pero dije vamos a avanzar. Y aquí están rápidamente por si usted quiere tomar nota. Estas son las 4 dimensiones del crecimiento que Pablo desea que la iglesia en Colosa puedan modelar para así poder contrarrestar las amenazas de las falsas doctrinas.
Y Pablo dice, la primera dimensión del crecimiento es que debemos de estar arraigados, versículo 7, primera dimensión. O arraizados sería una mejor traducción. En otras palabras, para crecer como Dios quiere que crezcamos, primero tenemos que echar raíces. ¿Estará de acuerdo usted conmigo que lo más importante de una planta o de un árbol no es necesariamente lo que vemos por dentro, sino lo que primero ya se ha formado debajo, lo que no vemos? El sistema de raíz de una planta es realmente lo que la hace sostenerse en medio de las pruebas, dificultades, tormentas, y lo que realmente le va a dar al final el beneficio de tener fruto, porque la raíz es realmente de donde el alimento mayormente viene. Entonces Pablo dice, si quieren crecer, primero tienen que arraigarse. Obviamente eso tiene que ver con la forma en la que vivimos nuestra vida cristiana. Por eso comienza diciendo, andad, caminen. Y después, bueno, hay que arraigarnos, y una vez que tenemos raíces fuertes, podemos ser ¿qué? Sobre edificados. Una vez que hay raíz fuerte, una vez que hay entonces un fundamento sólido, Dios mismo puede comenzar a sobreedificar nuestra vida. O sea, la edificación, la construcción, la madurez, lo que vemos de fruto realmente lo conseguimos ¿en quién? Dice la Escritura, en Él. Es algo que vamos a ver en esta sección, en Él, por Él, con Él. Es siempre en Él, es siempre en Cristo. Una vez que tienes raíces, estás listo para crecer para arriba. Una vez que has crecido hacia abajo, puedes crecer hacia arriba. Y es lo que Pablo dice, sobre edificados. Y una vez que estamos creciendo hacia arriba, la madurez entonces ya se puede mirar, se puede notar en una persona que anda, que camina como Dios quiere que camine, porque ha sido arraigada, tiene raíces fuertes, ha sido sobreedificada, y por lo tanto entonces, como una razón lógica de estas dos cosas, hay una confirmación en la fe, o sea, una madurez. Y cuando dice confirmados en la fe, no solamente es una confirmación personal nuestra de que estamos bien arraigados y siendo sobreedificados en la fe del Evangelio y de Cristo Jesús, sino que es evidente a los demás, es evidente que somos cristianos maduros. Ahora tengo más adelante algunos ejemplos de cómo saber si somos cristianos maduros o todavía nos falta. Nos falta tal vez salir de la infancia espiritual y pasar a una etapa de madurez en donde nunca terminaremos de crecer, pero hay una gran diferencia muy marcada entre un infante espiritual y una persona madura espiritualmente, aunque esté todavía conociendo y cambiando en el Evangelio. Y por último, entonces, como resultado de esas tres cosas, hermanos, dice confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ¿qué dice ahí? Acciones de gracias. Una vida madura es una vida que se puede notar que hay florecimiento, crecimiento. Obviamente eso pasa por algo que nadie ve, que solamente Dios conoce, y es su arraigo, su raíz, y esa vida entonces es una vida que abunda en acción de gracias. Y esta es la primera pregunta para nosotros, hermanos, hoy es ¿cuán agradecidos realmente somos? Cuando miramos nuestra vida, nuestra forma de hablar, no solamente con Dios, nuestra vida de oración, pero cuando miramos nuestra vida en general, lo que hablamos con nuestra familia, en nuestra casa, cuando nos hablamos a nosotros mismos, porque ¿cuántos hay aquí como yo que se hablan a ustedes mismos? ¿Verdad? Yo me hablo a mí mismo a cada rato y pareciera que estamos locos, pero no crea, lo que nos hablamos a nosotros mismos es muy poderoso, muy poderoso. Y cuando lo que hablamos, hermanos, está rodeado del negativismo, de la queja, ¿verdad? Del complaint, de todo lo que estamos viviendo y las circunstancias, nos roba entonces esa parte que tiene que ver con un cristiano maduro, y es abundar en acciones de gracias. ¿Cuántos tienen mucho por qué agradecer al Señor? Dígame amén si usted tiene mucho por qué agradecer al Señor. Todos en este lugar tenemos mucho por qué agradecer al Señor, ¿verdad que sí? Todos. Y deberíamos entonces de estar constantemente haciendo eso. Así que hermanos, bueno, Pablo ahí deja eso claro, esos son sus deseos, ¿verdad?
lo que Él desea. En cuanto a la semana pasada, los primeros 4 versículos, 4 cosas que Pablo deseaba, y ahora las 4 dimensiones del crecimiento que después miraremos con más detalle. Y ahora Pablo pasa, digamos, a la carne del mensaje. Lo que sigue a continuación hasta el versículo 15 es realmente poderoso. Porque Pablo, después de decir esas 4 cosas, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿quién? Cristo. Ahora pasa entonces Pablo a dar unas advertencias. Y Pablo dice: hermanos queridos, ustedes saben que el problema de ustedes, lo que tienen ahora son amenazas, y son amenazas serias. Y son amenazas que tienen que ver con falsas enseñanzas, falsos maestros, falsas doctrinas que se están levantando alrededor de ustedes. Ya eso lo cubrimos, ¿verdad? Desde el primer mensaje. Pero quiero que miremos algo importante aquí, porque la palabra clave de poner atención es la palabra engaño o engañe. Realmente la palabra que Pablo usa aquí para ¿verdad? En el griego, para engañe, no es lo que usted y yo necesariamente interpretamos como un engaño. La palabra que Pablo usa aquí realmente se traduce literalmente como llevar cautivo o secuestrar a alguien. Ponga mucha atención. Porque Pablo realmente lo que está diciendo aquí es: hermanos, tengan mucho cuidado, miren que nadie los lleve cautivos o los secuestre por medio de ¿qué? Filosofías huecas y sutilezas. Por medio de esas falsas enseñanzas que suenan bonito, que son elocuentes, que vienen de personas que parecen muy inteligentes, y muchas veces lo son, que vienen de personas con mucha preparación académica, inclusive teológica en algunos aspectos, y la tienen. Pablo dice: muchísimo cuidado que nadie los lleve cautivos, que nadie los secuestre. Y realmente el cuadro que pinta el griego en esta palabra es como cuando un ejército llega, ¿verdad? Y toma el botín de aquel otro ejército que perdió. Y no solamente toma el botín y lo lleva cautivo, sino que lleva a algunos prisioneros de guerra de los enemigos. Y después los exhibe, cuando llegan a su pueblo, los exhibe públicamente a estos enemigos diciendo: hemos ganado la guerra. No solamente hemos ganado la guerra, tenemos el botín y traemos cautivos a muchas de estas. Ese es el cuadro que pinta. Que interesantemente Jesús en el versículo 15 es quien hace eso con nuestros enemigos al final. Y lo miraremos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Si el pastor no habla mucho el día de hoy. Entonces recordemos, hermanos, mire, el problema en la iglesia en Colosa era precisamente ese. Que habían personas, ¿verdad? Una vez más, que estaban comenzando a prestar el oído a estas falsas filosofías, a estos engaños, y estaban llevándolos cautivos. Y esta es la aplicación para nosotros, hermano. Mire, la estrategia del enemigo sigue siendo hasta el día de hoy la misma estrategia. Es alejar, es llevar cautivos, es secuestrar al creyente de la sana doctrina, de la verdadera doctrina, para llevarlos cautivos. Y a la hora de llevarlos cautivos, obviamente un cautivo se está llevando lejos de algo, lejos de su familia, lejos de su pueblo, lejos de su ejército. En el contexto espiritual, el enemigo nos lleva lejos de ¿qué? Con falsas doctrinas nos aleja de la suficiencia, de la superioridad o de la preeminencia de Jesucristo. Ese es el contexto de esto. Con falsas enseñanzas el enemigo nos lleva cautivos, ¿verdad? Y nos aleja de la supremacía de Cristo. En otras palabras, convence a las personas que Cristo no es suficiente, que Cristo es bueno, que Cristo es necesario, pero no es suficiente. Es Cristo y algo más. Y la verdad de las cosas es que ya hemos hablado de esto. Pablo dice: no es necesario nada más, porque en Cristo estamos completos. Ponga atención a eso. Cristo es suficiente. En Cristo estamos completos. Y les voy a decir por qué. Pablo dice, continúa en el versículo 9 y el versículo 10, y dice lo siguiente: ¿por qué? ¿Por qué estamos completos en Cristo? ¿Por qué no necesitan prestarle el oído a ninguna otra falsa doctrina, aunque suene buena? ¿Por qué? Porque en Él, ¿quién es Él? Cristo, Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. Y vosotros estáis, dice la palabra ahí, estás completos en Él. Otra vez, en Él, que es la cabeza de todo principado y también de toda potestad. Mire qué maravilla, porque Pablo entonces responde con una de las mayores declaraciones acerca de Cristo en todas las Escrituras. Aparte de dejar claro lo que ya hemos visto en el capítulo 1, ¿verdad? De que Jesucristo es Dios 100%. De que todo, Pablo lo que está diciendo aquí es de que todo lo que hace de Dios, Dios, está completamente en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso, verdad? Todo lo que hace de Dios, Dios, está completamente, corporalmente, habita en plenitud en Cristo Jesús. Y por Pablo entonces lo lleva más profundo y dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? Porque si ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ¿vive quién? Cristo en mí. Y en Cristo está la plenitud de la deidad y Cristo es completo. Por ende, usted y yo estamos completos. Porque si yo no vivo más, vive Cristo en mí. Y si yo he sido realmente redimido, como lo vamos a entender ahora con lo que Pablo va a explicar acerca de la redención del hombre, la redención de aquellos que hemos sido rescatados y somos salvos, entonces entendemos que estamos completos en Él. Pablo dice, no necesitan ir a ningún lugar, no necesitan escuchar ninguna babosada que suene bonita. No necesitan ir a la iglesia más cool. No necesitan ir a la iglesia más cerca de su casa. Necesitan ir a la iglesia que esté más cerca de la palabra. Entonces, aquí hay algo importante. La palabra completo aquí en el griego, hermanos, realmente no sabía si meterme en esto o no, pero lo voy a hacer rapidito. La palabra completo en esto es la palabra lleno también, lleno. Es muy interesante la palabra que se usa aquí en el griego, es la palabra pepleromenoi. Y tiene que ver absolutamente con la palabra que Pablo usa en Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Usa un ejemplo de una persona que está siendo controlada por una fuerza externa, el alcohol en este caso. Dice en el mismo versículo 18, dice, en cambio dice, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Plero usted la palabra que usa Pablo ahí en Efesios 5. Pepleromenoi en Colosenses 2. Es la misma raíz, pero tiene un significado hermoso y nos ayuda a entender cómo es que funciona este asunto de estar llenos en Cristo, completos, pero a la vez, Pablo dice en Efesios, deben de ser constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que esto funciona? Pastor, entonces se está contradiciendo el apóstol Pablo, o estamos llenos ya, completos, que es la misma palabra, pepleromenoi, o necesitamos buscar una llenura del Señor. Bueno, esto sí, gracias por preguntar. Gio, gracias, bro. Yo sabía que esto te había volado los sesos y por eso traje esta explicación. Mira, la palabra que se usa para completo o lleno aquí en Colosenses, ¿verdad? Está en el tiempo perfecto. Podríamos decir en nuestro contexto es una realidad perfecta. Una realidad perfecta. Porque está en tiempo perfecto. Somos completos en tiempo perfecto. Significa que hay una acción que ha sido terminada con resultados permanentes o eternos. Eso es lo que significa. En Efesios capítulo 5, Pablo entonces lo que dice es que está, o más bien esta palabra está en un verbo, no está en tiempo presente perfecto, sino que está en tiempo presente continuo. Por eso, si usted tiene buena memoria, yo le dije a usted que la llenura del Espíritu Santo, en contra de lo que muchas personas creen, no es un evento que se busca, no es un momento que se vive, sino que es una realidad constante. Les he dicho varias veces, la llenura del Espíritu Santo es una realidad constante. El estar completos o llenos en Cristo, como Pablo lo dice en Colosenses, es una realidad
perfecta. Una diferencia entre una realidad perfecta y una realidad constante. La realidad perfecta es una realidad, la vea usted o no la vea. Eso se llama, en términos de teología, justificación. Hemos sido justificados. Usted puede ver a una persona que no ha sido justificada sentada a la par de otra que ha sido justificada y usted no puede ver. Usted no me puede decir a mí, sin que hablen y sin que sepa cómo viven esas dos personas, quién ha sido justificado o no. Eso se llama en teología una realidad perfecta. Pero hay una realidad constante, que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces hoy voy a usar la ilustración de un bote de velas otra vez. El bote de velas es lo que Colosenses dice. Usted es un bote de velas. Está completo con todo lo que se necesita. Las velas, el mastil, el timón, todo lo que ocupa para navegar en el océano es usted. Está completo para navegar en el océano. ¿Cuántos creen que en el océano hay olas y tormentas y todo eso? O sea, no crea que va a andar en un laguito ahí, ¿verdad? Bronceándose. Usted, según lo que Cristo, la obra de Cristo en la cruz, ya es el barco completo, lo tiene. Pero para que el barco pueda caminar o pueda dirigirse al lugar donde Dios quiere dirigirlo, para que el barco, hermanos queridos, pueda seguir la voluntad de Dios, alguien en el barco de velas necesita mover ¿qué? Las velas, para que el viento, que en este caso es el Espíritu Santo de Dios, pueda como una realidad constante llenar las velas que alguien está moviendo. ¿Sí me entiende? La realidad perfecta no se altera porque es nuestra identidad, es quien somos en Cristo. Hemos sido justificados, hemos sido salvos y esa es una realidad perfecta. Eso nadie lo cambia. Cuando Cristo en la cruz del Calvario y Dios aceptó el sacrificio de Cristo y decretó, oiga, es la palabra legal, decretó que yo era salvo eternamente, eso nadie lo cambia. Eso es una realidad perfecta, nadie la cambia. Lo que cambia es cómo el barco, por dónde va el barco. ¿Por qué? Porque eso sí depende. ¿De qué depende? Depende, hermano, mucho de nuestra obediencia, de nuestra rendición. Cómo se muevan las velas, ¿verdad? Depende de cuánto pueda fluir el Espíritu Santo. Esa es la realidad constante. Es donde viene entonces nuestra parte. Pablo dice, ustedes en Cristo están ¿qué? Completos. Están completos. Y entonces Pablo, hermanos, ahora pasa a una de las secciones más increíbles porque Pablo dice, como si fuera poco esa explicación, ¿verdad? Como si ustedes necesitaran, iglesia de Colosa, entender cómo es que Dios los ha hecho completos a ustedes en Cristo. Les voy a dar 3 razones, dice Pablo. Primero, Cristo limpió todo su pasado y le quitó el poder al pecado. Segundo, ustedes están completos en Cristo porque Cristo en la cruz del Calvario pagó la deuda completa que usted debía. Y tercero, no solamente Cristo limpió nuestro pasado y le quitó el poder al pecado, no solamente Cristo pagó nuestra deuda, sino que Cristo derrotó a nuestros enemigos. Y con esas 3 cosas no puede al final de este mensaje caber duda de que en Cristo estamos más que completos y que no se necesita Cristo y nada más. Se necesita Cristo y nada más que a Cristo. Amén. ¿Está conmigo? Primer punto entonces, ¿cómo fue que Cristo le quitó el poder al enemigo? Leamos desde el versículo 11 hasta la primera parte del versículo 13. Dice así. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Bueno, Pablo, ¿verdad? Es el rey de las metáforas. ¿Verdad? No sé si era un profesor de gramática o algo que decía, jamás mezcle sus metáforas. Use una y esa agarre. Pablo quiebra todas las reglas gramaticales. De hecho, en esta sección usa 5 diferentes metáforas. 5. Y aquí comienza con la primera.
Pablo entonces usa dos aquí realmente, y son dos rituales religiosos familiares tanto para los judíos como para los creyentes del primer siglo. Son la circuncisión y también el bautismo. Vamos a ir rápido porque la mayoría de ustedes entienden esto, pero entendemos, hermanos, que Pablo está hablando aquí de una circuncisión. Una vez más, dice que esta circuncisión no, ¿verdad? No fue hecha a mano. O sea, estamos hablando, hermanos, de algo que realmente, una vez más, es una circuncisión que no es una cirugía física como tal, es una transformación espiritual, lo que Pablo está hablando aquí. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 17 requería de una circuncisión física. Y todo lo que aquello representaba era que el pueblo o todas las personas que habían sido circuncidadas habían sido apartadas. Ese era el corazón del pacto. O sea, pertenecían a Dios por medio de la circuncisión. Entonces, hermanos, Pablo dice, bueno, tenemos que entender algo. Este asunto de los rituales representan algo mucho más de lo que físicamente ellos nos enseñan. Y el problema con esto entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los rituales, hermanos, no pueden regenerar el corazón humano. Por eso aún Moisés dijo que la verdadera circuncisión tenía que darse ¿a dónde? En el corazón, en el corazón. Y animaba al pueblo a buscar realmente una cirugía, ¿verdad?, profunda, pero no externa, sino realmente dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, en donde nacen todas las cosas que nos apartan del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, esto es así, mire. Si usted le pregunta a alguien el día de hoy, ¿verdad?, que si es salvo, usted sale de aquí, ¿verdad?, y se va y se consigue a alguien en el restaurante donde va a llevar a la mamá a comer al restaurante fino. ¿Cuántas mamás dicen amén? Ok, muy bien. Ya me van a linchar, hermano. Bueno, si usted va y le pregunta a alguien, ¿verdad? Inclusive dentro de la iglesia muchas veces usted le pregunta a alguien, hey, dígame una cosa, ¿usted es salvo? Y muchas personas se vuelven y ¿qué hacen? Apuntan a algún rito. Dicen, ¿cómo no? Claro que estoy salvo. Yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Cómo no? Claro que soy salvo. Yo he sido bautizado. ¿Cómo no? Claro que soy salvo. Mi familia ha sido creyente toda la vida. Yo crecí en la iglesia. ¿Cómo no? Claro que soy salvo. Yo hice la confirmación y el bautismo y todo lo que se requería en mi religión para ser salvo. Soy salvo. El problema, una vez más, es que igual que en el primer siglo, igual que es algunas de estas herejías, por lo cual Pablo está trayendo esta ilustración aquí, es de que muchas veces se confía más en el ritual y nos olvidamos realmente lo que simboliza el bautismo, por ejemplo, el venir a la iglesia. Ninguna de estas cosas son malas. En realidad el Señor nos manda a hacer estas cosas, pero ninguna de estas cosas nos salva. Ninguna de estas cosas nos salva. Nos salva Cristo por gracia, a través de la fe que ponemos en el sacrificio de Él. Y si creemos que realmente Él ha desconectado el poder del pecado para que nosotros podamos vivir en victoria. Pero ¿cómo usted entiende eso, pastor? ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, Pablo usa una palabra que dice que al echar de vosotros, dice de vosotros el cuerpo pecaminoso, ¿no? Carnal, en la circuncisión de Cristo. Y habla del poder, cuando habla del bautismo aquí abajo en el versículo 12, dice, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Dice, lo levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos en pecados y la circuncisión, dice, entonces, una vez más, de vuestra carne. Pablo usa una palabra aquí interesante y me pareció muy adecuado traerlo. Pablo usa una misma frase aquí en el versículo 11 que usa en Romanos capítulo 6. Lo traje para que lo pudiéramos observar y miremos realmente qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice en el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hablando de Cristo, para que el cuerpo de pecado sea, ¿qué dice aquí? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El problema, hermanos, con las traducciones y el problema, bueno, con el español y también con el inglés, es que una vez más la palabra que Pablo usa aquí, destruido
o la que Pablo usa en Colosenses de echar el cuerpo de pecado, no es necesariamente lo que nosotros estamos o muchas veces entendemos. La palabra que Pablo usa aquí como destruido, es una palabra que realmente significa algo diferente, significa esto. Es la palabra katargeo en griego y significa literalmente esto, significa desactivar o dejar inoperativo. Realmente hay una gran diferencia entre destruir algo y dejar algo inoperativo o desactivar algo. Y esto es importante porque al leer estas cosas, ¿por qué lo traigo, hermanos? Porque al leer este tipo de lenguaje o al leer este tipo de traducción, Reina Valera, por ejemplo, nos queda una duda. Entonces decimos, pero Señor, si nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él y el cuerpo de pecado ha sido destruido, ¿cómo es que yo sigo batallando con el pecado? ¿Cierto? Puede causar un poquito de confusión. ¿Cómo es eso? Explíqueme eso. Bueno, para empezar, no ha sido destruido, ha sido desconectado. El Señor en la cruz lo dejó inoperante. Es diferente a algo que ha sido completamente destruido. Por eso es importante mirar las cosas en su contexto y entenderlas tal y como son. De hecho, Pablo nunca niega la lucha del pecado en el cristiano. De hecho, de una forma muy dolorosa, Pablo la explica en Romanos capítulo 7. Si quiere ver el struggle, la lucha de un hombre de Dios peleando con el pecado, el mismo Pablo, lea Romanos capítulo 7. Y entenderá que sí, él nunca niega que hay una lucha, por lo tanto ni en el cuerpo de él había sido destruido, pero sí había sido desconectado y había quedado sin operado. Entonces, ¿qué es lo que pasa esto, hermano? Mire, esto es lo que sucede, mire. ¿Cómo nos damos cuenta si somos realmente, si estamos vivos, si tenemos vida espiritual? Pastor, ¿cómo me doy cuenta si yo soy salvo? Si estamos hablando, construyendo algo que tiene que ver con la redención, con lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo me doy cuenta que estoy completo en Él? Porque estoy en Él, porque estoy vivo espiritualmente. ¿Cómo me doy cuenta? Esto es fácil. Mire, le voy a decir esto. Si usted tiene una lucha con el pecado, si usted lucha con el pecado, ¿verdad? Si usted realmente se siente mal cuando peca, y no solamente se siente mal, pero quiere arrepentirse, quiere cambiar de camino, quiere nunca más volver a hacerlo porque se siente muy, muy mal y sabe que ha ofendido a Dios, entonces eso es una seña de que en usted hay vida. ¿Sabe por qué? Porque los muertos no pelean. Y si Pablo dice que hay muertos espiritualmente porque no han todavía sido regenerados, no tienen salvación ni vida eterna, entonces es como el ejemplo mío, no es el suyo, mío antes de conocer a Cristo. Antes, hermanos, yo pecaba y eso era natural para mí. Sí me sentía muy mal, pero por otras cosas. No me sentía mal necesariamente porque sabía que estaba ofendiendo a Dios, rompiendo sus mandamientos, en contra de su voluntad. Me sentía mal por otras cosas, pero nunca por una razón que tenía que ver con mi Padre Celestial, con el Dios que me había amado desde antes de que yo naciera. Pero después de que yo fui regenerado, después de que entendí la salvación, después de que le entregué mi vida a Cristo, entonces comenzó una lucha con el pecado. Y cuando peco, sea por mis pensamientos, por mis acciones, por mis palabras, por lo que sea, hermanos, hay una guerra terrible, hay un contristar del corazón profundo. ¿Por qué? Porque estamos vivos en Él, porque hay vida espiritual en nosotros. Y Pablo dice, lo que sucede es esto. Mire, la carne todavía está presente, hermanos. Noticias, la carne sigue presente, pero ya no tiene autoridad absoluta. Ya no tiene autoridad absoluta sobre los creyentes. ¿Está escuchándome? En un creyente, hermano, la carne sigue, usted sigue siendo tentado, el pecado sigue existiendo, pero no tiene más autoridad absoluta. Y lo que pasa es esto, hermano. Cada vez que nosotros cedemos deliberadamente al pecado, ¿sabe qué estamos haciendo? Volviendo a conectar la máquina del pecado que Cristo desconectó en nosotros. Cada vez que un cristiano verdadero, un hijo de Dios, una persona salva, decide deliberadamente pecar, lo que está haciendo es, una vez más en el contexto del griego, es volver a habilitar, conectar el poder del pecado en su vida.
Gracias a Dios por Cristo, que nos puede ayudar a volverlo a desconectar. Si de verdad nos arrepentimos, nos alejamos, buscamos ayuda. Pero si no, hermanos, créame que ese pecado lo va a llevar cautivo, como las falsas enseñanzas que Pablo está hablando ahí. Y ese es el cuidado que tenemos. Entonces, en la forma práctica, pastor, ¿cómo entonces puedo yo saber, pastor, cuáles cosas son esas cosas que alimentan, verdad, el poder de aquello que ya Cristo había desconectado? Le doy algunos ejemplos. Gracias, Carlos, siempre tan atento. Hablemos de nuestras conversaciones. Hermanos, conversaciones. Muchas veces no son ni siquiera conversaciones de color rojo fosforescente en su trabajo con un inconverso impío. Muchas veces son conversaciones entre mismos creyentes. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando entre los mismos creyentes se reúnen para, oiga, no sé si me va a entender esto, para crush el corazón de alguien sin que esa persona esté presente, para destruir a alguien, para hacer comentarios destructivos de otra persona, entre los mismos creyentes, usted acaba de conectar no 120, 220 el poder del pecado en su vida. Porque, hermano, más allá de un pecado que todo el mundo se sorprende y diga, ¡ah! ¿Cómo fue a caer en eso? Esas cositas que muchas veces, hermano, las damos por sentadas y las tomamos a la ligera dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia, ¿verdad? El chisme, la murmuración, el estar siempre poniendo queja y estar siempre mirando todos los defectos de todo el mundo y pidiéndole a Dios que caiga un rayo y desaparezca la gente de la misma iglesia. No, tal vez no tanto, pero que les caiga un buen chaparrón encima. Hermano, eso es pecado. Permítame decirle algo, eso es pecado. Eso es malo. Tenemos que desconectar eso ya, entender que el Señor nos ha librado de eso. Si hay algo que hablar, lo hablamos con amor y lo hablamos cara a cara y lo hablamos con amor y pedimos a Dios que nos ayude a restaurar si es que algo está quebrado. Otra, relaciones. Algunos de nosotros tenemos todavía relaciones, hermanos, con personas que no edifican nuestra vida. Oh, pero es que es mi amigo desde high school, allá desde mi pueblo venimos y somos grandes amigos. Pero si ese amigo, hermano, cada vez que se reúnen lo aleja de Dios, en vez de acercarlo, lo enchufla al pecado otra vez. Tome decisiones. No, pero ¿cómo? Es que me lo estoy tratando de ganar a Cristo. No está viendo que se lo está llevando usted en las patas, más bien. Póngase vivo. Entretenimiento, hermano. Ahora con el entretenimiento muchas personas vuelven a conectar lo que Cristo desconectó con el entretenimiento. Le voy a decir algo con mucho respeto, hermano, pero a mí me huela los sesos saber que hay adultos que están atrapados con los video games. Eso no pasa aquí, solo en la iglesia de inglés. Pero, hermano, adultos con video games. What in the world? Matando gente ahí. Todo el día. La esposa con los pobres niños y el. Hermano, por favor, despiértese. ¿En qué mundo vive? What in the world? Desconecte de cochinada, literal. No solamente el pecado, desconecte de cochinada de PlayStation o Wii, que no sé qué ni es lo que juegan ya. Mis hijas tuvieron un Wii, hermano, y cuando Mario se ponía violento se los apagaba. Hábitos secretos, pensamientos pecaminosos. Hermano, cuántas cosas de verdad nos llevan a volver a conectar. Y Pablo dice, hemos sido sepultados, hermanos. Hemos sido sepultados. La representación del bautismo, cuando una persona realmente entra en el agua y sale otra vez de nuevo, ¿verdad? Se sepulta aquel viejo hombre, nace una nueva criatura. Pero si usted no se pone las pilas a mover las velas, ¿verdad? Para que sea una realidad constante en usted. Si usted no se pone las pilas a mirar cuando el enemigo está conectando de regreso lo que le dio poder al pecado, que Cristo lo venció en la cruz. Entonces, hermano, estamos fritos. Cristo realmente limpió y le quitó el poder al pecado en la cruz del Calvario. Amén. Y no tiene más poder absoluto. Sí tiene poder, pero nunca más poder absoluto sobre la vida de nosotros. Número 2, Cristo pagó nuestra deuda. Porque continúa profundizando y dice, segunda parte del verso 13, os dio juntamente con Él, dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados, hermanos?
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Hermano, esto ni necesita explicación, ¿cierto? Bueno, sí necesita, entonces, se lo voy a explicar pues. Mire, hermano, mire nada más, mire. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? Los que cometiste el año pasado, ayer, hoy en la mañana, ahora mismo que estás pensando que este pastor infeliz, ya el Señor te perdonó por ese también. Y los de mañana, todos los pecados. Imagina qué maravilla. Porque en todo el contexto de el pecado y la justicia, que es lo que el contraste que hay que hacer aquí para entenderlo, el pecado demanda, para que pueda ser justificado, el pecador demandaba de que alguien pagara un precio. Por eso había un sistema sacrificial en el Antiguo Testamento donde los pobres animalitos venían y eran slaughter. ¿Vio? Sound effects y todo en esta prédica, hermano querido. Aquí no nos quedamos atrás en nada, ¿verdad? Sacrificios. ¿Y qué es lo que pasaba, hermanos? Rápidamente en el contexto, mire lo que pasaba, hermanos, esto es lo que pasaba. Los romanos perfeccionaron la crucifixión. No la inventaron ellos, pero la perfeccionaron. Era brutal lo que le hacían a la gente sufrir. Hay documentales, por cierto, con respecto a la crucifixión y el verdadero sufrimiento al que sometían a un crucificado. Y lo que pasaba, hermanos, es que Pablo habla aquí de un acta ¿de qué? Un acta de decretos, o el acta de decretos, dice que había en contra de ¿quién? Diga conmigo, de mí. Como 4 pecadores hay aquí nada más. Señor, gracias, qué iglesia, santísima. Hermano, mire, los romanos hacían esto. Cuando había un criminal, escribían un acta de decreto y decían, este sinvergüenza se metió a robar una gallina a la casa de la señora Julia, ¿verdad? Y entonces, no solamente eso, sino que ya se había robado un montón de patos, cerdos y todo, y había golpeado a un anciano. Así que merece la crucifixión. Y lo llevaban a la cruz, y lo exhibían públicamente porque era un enemigo de la cultura y de la sociedad. Y el acta de decreto, ¿verdad? El acta de decreto que había sido legalmente escrita por el gobierno romano, se pegaba encima de la cabeza, para que todo el mundo que pasara y mirara al maleante crucificado, pudiera entender por qué había sido crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, le pegaron un rótulo, hermano, encima de su cabeza. ¿Cuántos se acuerdan qué decía? Rey de los judíos. ¿Quiere que le diga algo? Eso no es ningún delito para ser crucificado. Herodes permite que esto se ponga en la cabeza de Cristo como una mofa, como una burla. Lo crucificamos porque él dice que él es el rey de los judíos. ¿Sabe realmente el acta de quién estaba sobre la cabeza de Cristo en la cruz del Calvario? El acta de todos nosotros, de todos, absolutamente todos. Y cuando Cristo, hermano, estaba muriendo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él sin pecado, rey de los judíos, sin pecado, pagando el precio de todos nosotros. Por eso es que al final, las últimas palabras que Jesucristo menciona en la cruz, ¿cuántos se acuerdan cuáles son? Dijo el Señor Jesús, consumado es. Tetelestai es la palabra en el griego. Lo que Jesús dijo es, ya ha sido pago, ha sido satisfecha, ¿verdad? Todo lo que se requería para poder pagar por los pecados de la humanidad ha sido pagado Cristo Jesús por el sacrificio que Él hizo en el Calvario, hermanos, por todos nosotros. Es más, si usted quiere entender algo del perdón, si aquí hay alguien que todavía lo mortifica la culpabilidad y usted es un hijo de Dios, usted necesita entender esto el día de hoy. Es que el sacrificio que se pagó por usted, por su pecado, sí, el pecado tan feo, tan grande, que tanto te molesta,
¿verdad? Ese pecado, mi querido hermano, ha sido ya pagado, cancelado completamente por Cristo. Y no solamente eso, sino que Cristo lo desconectó para que no te siga molestando en tu vida. Y si usted lo sigue conectando una y otra vez, pues lo va a llevar cautivo. Pero Isaías mismo en el capítulo 53, que es una profecía completamente mesiánica de Cristo en la cruz del Calvario, dice que Él, Señor, ha puesto, dice, la iniquidad de todos nosotros encima de Cristo Jesús. Ese es el precio que se pagó. Ese es el acta de los decretos. Y dijo, no solamente la pagó, ¿verdad? Sino que la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Porque ahí es donde todo el precio se pagó por nosotros. No hay más carga pesada de culpa, hermanos. No hay libertad mayor que la libertad que da el perdón. Hay un montón de cristianos que viven cautivos. No solo porque no han podido todavía entender lo que es la magnitud del poder de Dios en nuestra vida, sino porque como no lo han entendido, tampoco pueden perdonar a otros. Y no hay libertad mayor que la libertad que da el perdón. Porque Cristo no solamente limpió nuestro pasado y desconectó el poder del pecado. Pagó el precio requerido por Dios por el pecado. Y número 3, como si fuera poco, derrotó a todos nuestros enemigos. Verso 15. Y aquí vamos cerrando. Y despojando a los principados y potestades, y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. No me pierda el contexto. Pablo le está diciendo a los colosenses, ¿estamos completos en Cristo o no? ¿Estamos completos en Cristo o no, hermanos? ¿Qué más? ¿Estamos completos en Cristo o no? Claro que estamos completamente completos en Cristo, por supuesto. Pablo, hermanos, obviamente, una vez más cambia de metáfora. Ahora usa una metáfora militar, un parade. Un desfile militar en donde una vez más aquellos que habían sido agarrados cautivos de los enemigos se traían, ¿de acuerdo? Se traían cautivos, ¿verdad? Y se presentaban en el pueblo y entraba el gobernador o el general con los cautivos y el pueblo celebraba. Los cautivos eran exhibidos, ¿qué? Públicamente. Pablo dice, tengan cuidado de no ser llevados cautivos por esas filosofías raras. Y ahora dice, Cristo en la cruz del Calvario hizo exactamente eso. El mismo cuadro que pinta el griego ahí. Cristo agarró a todos los enemigos, principados y potestades, sabiendo usted y yo que está hablando de demonios, el diablo y todos sus minions, todos ellos, todos que están en contra de nosotros. El Dios Jesucristo los agarra en la cruz del Calvario y hace ese parade. Lo que el diablo creía que era la victoria de él fue más bien la victoria cósmica, universal, por la vida de todos aquellos hermanos que se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús para siempre. Desde el principio, hermanos, la cruz había sido tratada de ser evitada. Herodes trató de matar al niño Jesús cuando no tenía ni 2 años todavía. El diablo lo tienta, hermanos, ya siendo un adulto a los 30 años más o menos, lo tienta en el desierto para que caiga y evitar la cruz. Los mismos religiosos se burlan de Cristo en la cruz porque no entendían que esto no era la derrota de Cristo, esta era la victoria de toda la humanidad que había sido destinada para ser salva en la cruz del Calvario. Esa es la verdad del Evangelio, hermano, los exhibe públicamente. Mire, la cruz no fue un accidente. La cruz no fue un plan que Dios se sacó debajo de la manga y dijo, ay Dios mío, se me salieron de las manos mis seres humanos, criaturas creadas por mí. Y entonces no sé qué hacer ahora. La única forma es de que yo mande a mi Hijo Jesucristo, a mí mismo en forma de carne y muera en la cruz del Calvario. Como se me salieron de mis manos, aquí está, entonces vaya Jesús. No. Apocalipsis capítulo 13. Hermanos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, creo que es, o el 18. Dice que Jesucristo fue el Cordero que fue inmolado.
desde los principios del mundo o desde antes de la fundación del mundo. Porque la cruz, hermano querido, no fue un accidente, no fue un plan que Dios se sacó debajo de la manga. Era el plan redentor para la humanidad que venía a ser salva. Y todos aquellos, hermanos, que entendemos esto que yo le acabo de explicar a usted, todos aquellos, aunque sigamos teniendo lucha, aunque sigamos luchando con el pecado, aunque a veces caigamos en el pecado y nos volvamos a Dios otra vez y hay perdón porque ya lo entendemos, todos aquellos, hermanos, que creemos en esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 con respecto a todos los que están aquí, que están seguros de ser salvos, y lo vamos a leer juntos al contar 3. 1, 2 y 3. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi querido hermano, Señor nuestro, dice la palabra del Señor. Eso es para nosotros, eso es para nosotros. Todos aquellos que hayamos creído en la cruz del Calvario entendemos esto. Entonces, hermano, permítame terminar con esto. Si somos completos en Cristo, si no se necesita más que Cristo, ¿por qué muchos de nosotros todavía andamos buscando, verdad, en cosas o en personas, llenar el vacío que solamente Cristo Jesús puede llenar? Buscamos la próxima experiencia. Buscamos el siguiente gran mensaje que nos puedan predicar. El siguiente gran video. La siguiente gran lección. La otra relación más. Logros académicos. Logros económicos. Personas a las cuales confiamos, amamos y ponemos nuestro corazón en ellos, y al final terminamos siendo decepcionados una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque todo fue creado por Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Y usted, mi querido hermano y hermana, no fue creada jamás para ser llena, completa por ningún otro ser humano. Mamá, que estás en este día aquí y te sientes sola. Mamá, que estás en este día aquí y te sientes no agradecida por tus hijos. Mamá, que estás este día aquí, sientes que has cometido errores en tu vida como madre. No busques tu llenura y completidad en ningún ser humano, incluyendo tus hijos. Fuiste creada para ser llena por el Señor. El Señor que no solamente te compró. Voy a terminar con esta historia, que algunos de ustedes tal vez han escuchado, pero escúcheme. Mire, un niño construyó un bote con sus propias manos, un bote velero con sus propias manos. Estaba tan orgulloso porque tardó mucho tiempo construyendo ese bote velero. Había seguido las instrucciones y todo le había salido bien, y agarró el bote cuando lo tenía listo y lo alzó así bien orgulloso y dijo: eres mío porque te hice. Se fue rápido a navegar el botecito, pegado de una cuerdecita que tenía en un lago. Y mientras el barco navegaba, vino un viento recio, hermano, y le quebró, le reventó la cuerda, y el barco se fue a la deriva en el lago y no lo pudo ver más. El niño se fue para su casa, hermano, completamente destrozado en su corazón, porque aquello que era de él, porque lo había hecho con sus manos, ahora estaba perdido. Un día, caminando por una tienda, por el downtown de su pueblo, en una tienda de segunda, ¿qué mira en la ventana? Su barco a la venta. Alguien lo había encontrado y lo había ido a vender ahí por algunos pesos. Entró a la tienda el niño completamente emocionado y dijo: Señor, ese es mi barco, yo lo hice. El dueño de la tienda se vuelve y le dice: niño, si quieres el barco, tienes que comprarlo. El niño le dice: Señor, por favor, no lo venda, yo le prometo que voy a venir y lo voy a comprar. El Señor le dijo: te lo voy a guardar. Se fue el niño y guardó. Por varios meses guardó los últimos centavos que pudo encontrar
para poder llegar a la suma que costaba volver a comprar su barco. Y se fue corriendo a la tienda un día con el precio total del barco y le dijo: Señor, aquí está, vengo por mi barco. El Señor le da el barco de regreso y él vuelve a levantar el barco otra vez y le dijo: ahora eres doblemente mío, porque te hice y te compré. Ese, hermano mío, esa es una foto de nuestra redención. Cristo no solamente nos hizo, la creación entera le pertenece a Él, toda fue hecha por Él y para Él, galaxias enteras. Pero aquellos que hemos sido redimidos tenemos un valor especial, porque no solamente nos creó, nos compró de nuevo. Estábamos perdidos, hermanos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. En nuestras transgresiones estábamos perdidos y el Señor dijo: no los voy a dejar así, no lo voy a dejar así. Quiero comprarlos de nuevo. Y el Señor no tuvo que ahorrar dinero, porque ese no fue el precio. La Biblia dice que fue la sangre preciosa de Jesucristo lo que pagó por nuestra redención. Así que, mi hermano querido, si usted no se sentía completo el día de hoy, si usted no entendía que usted era amado por el Señor, no sé qué más necesitas escuchar para que salgas de este lugar sintiéndote no solamente amado, valioso, porque fuiste comprado con un precio que no es cualquier precio, precio de sangre. Vamos a orar. ¿Pueden decirle a los niños, por favor, Sergio, que están? Señor bendito, Señor, gracias por tu palabra, Dios, gracias. Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos, Señor. Por no dejarnos a la deriva, Señor. Por no dejarnos en la vitrina de una tienda, Señor, simbólicamente. Gracias, Señor, por pagar el precio que pagaste por todos nosotros, Dios. Señor, si alguien en este lugar todavía hoy dudaba de tu perdón, de tu amor, del poder que ahora existe en nosotros, porque te tenemos. Padre, mi oración es que tú vengas confirmando hoy, abrazando, sanando heridas, llenando completamente, Señor, lo que ningún ser humano puede llenar en nosotros. Especialmente, Señor, aquellas mujeres el día de hoy que tal vez están guardando dolores profundos en su corazón por el pasado, Señor. Que seas tú quien llena, Dios. Que seas tú quien fortalece. Que seas tú que completa. Y que seas tú, Señor, de quien ellas puedan depender completamente hasta el último día de sus vidas. Fortalece, Señor. Trae convencimiento de pecado a aquellos, Señor, que necesitan apartarse de algo. Aquellos, Señor, que entienden que han vuelto a conectar cosas en su vida que ya tú has desconectado. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a vivir una vida digna de lo que tú nos has llamado a vivir. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor, fortaleciendo las familias y ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.